¿Eso cuánto da? Quieto. Quieto, señor calculadora, quieto. Que aquí la calculadora nunca os salvará. 1 dividido entre 1/2, ¿cuánto da? ¿Quién dijo? ¿Pero quién dijo? Ah, no, 2 sobre 1. 2 sobre 1, o sea, 2. ¿Por qué se hace la que? La regla de la oreja, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1, 2 sobre 1, 2. Oiga, mi hermano, qué curioso. Cuando estaba yo entre 1, estábamos en 1. Cuando vimos el número que se acercaba a 0, se hizo un poquito más que grande. Ah, bueno, está bien. Venga, hagámonos un reto. 1 dividido entre 1/10. ¿Cuánto es 1/10, señores? Que sin calculadora no me... 0, ¿qué? 0,10, 0,1. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces apliquémosle la regla de qué? De la oreja. Tan. ¿Cuánto da? 10. Oiga, ya me estoy acercando más a 0 y esta vaina empezó a ¿qué? A crecer, ¿cierto? Bueno, entonces ahora digamos, no, 1 dividido entre 1.000.000. 1 sobre 1.000.000, ¿cuánto da? 1.000.000. Entonces, ¿qué está haciendo el número? Está ¿qué? Creciendo. Claro, pero esto, aunque este número se acerca a 0, no es 0. ¿Lo pillan? Y números entre 0 y este número hay por cantidades que industriales. ¿Sí lo pillan? Entonces lo que está diciendo él es que cada vez que usted se acerque más y más a 0, este número cada vez se va haciendo más que más y más grande. ¿Tan grande como qué? Como infinito. ¿Se lo pillan? O sea que tiene que sentido. Sí tiene sentido que cuando uno divide entre 0, pues tiende a infinito, pero no es una cosa del azar, no es que el profesor dijo. Es como cuando el profesor dice, no, todo el número le va a dar a 0 a 1, así joder, bueno ya, entonces sí. Pues, ¿por qué? No, pues tiene que haber una explicación por la cual eso sea cierto. ¿Estaban de acuerdo? Porque esto no es una religión, señores. Esto es una cosa que requiere de ¿qué? Discernimiento, que usted analice lo que le están diciendo. Usted no puede creer, usted tiene que probar, papá. Usted va y raya y dice, este man me vendió y me vendió mal, me tumbó. Este man me vendió bien y yo probé que me da bien, entonces está bien. ¿Me hago entender? Entonces, aquí no me tienen que creer a mí. Yo solo les muestro hechos y ustedes dicen, oiga, sí, este man me vendió, eso tiene para dónde, para infinito. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a hacer una tablita, ¿les parece? Aló. Y quiero que se la que mecanicen, sí, porque el día del parcial, como recuerdan, aquí no hay nada que nos ayude, se hace una cosa. ¿Qué? Su cerebro, el parcial es la otra semana. Lo voy a hacer el viernes de la otra semana. ¿Sí estamos? Por eso digo el parcial es la otra semana y lo voy a hacer el viernes. Conclusiones el viernes de la otra semana, no puede ser esta, ¿cierto? Muy bien. Tablita. Aquí voy a poner pendiente y aquí voy a poner como significado. Al mejor estilo español, papá. Esto es una cosa que uno tiene que mecanizar, mi hermano, que uno debe mecanizar, que uno debe tener claro. Entonces lo dice, pendiente. Entonces yo aquí digo, positiva, negativa, 0 e infinita o indeterminada. Y entonces usted aquí dice, ¿qué significa? Que la función crece o que la recta crece, o sea, va para arriba, ¿cierto? Negativo, decrece. Constante. ¿Estamos? Esto es una constante. ¿Y esto? ¿Qué le ponemos? No. ¿Qué significa? Que la recta es... Bueno, es difícil decirlo, pero... No, porque si se dan cuenta estoy hablando de una característica como de la recta en sí, ¿se va a entender? Entonces, lo que va a decir es que es perpendicular al eje X siempre, ¿sí? Digamos para el plano cartesiano, ¿sí? Porque yo pinto cualquier recta, esta, otra que sea así, y siempre va a cumplir esa ¿qué? Esa condición, ¿sí estamos? Entonces puedo decir que es perpendicular al eje X. Bueno, sí, lo voy a poner como perpendicular. Entonces, a riesgo de que los enrede más seguramente. ¿Listo? Entonces, por favor, amén, por los siglos de los siglos, amén. Miren, hasta bien navideña la pongo. Entonces, por favor, apréndansela de memoria. ¿Listo? Pero es comprender el concepto, es comprender qué está pasando. Si estamos, comprendan qué está pasando, eso es muy importante. Miren qué berraquera lo que hemos hecho hoy.
comprender estas cositas. Pero obviamente vamos a hacer algo más, algo mucho más interesante. ¿Listo? Vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a construir la ecuación de la recta. Hay varias ecuaciones de la recta. Miren que yo no he hablado de la ecuación de la recta, sí. Hablé de la ¿qué? La pendiente. De la pendiente. Pero la pendiente y la ecuación de la recta son otra cosa. ¿Cuál la? Y igual a esa. Y igual a esa. Sí, está, sí señor, sí, esa es. Pues vamos a demostrar que esa ecuación es la que es. ¿Sí estamos? ¿Listo? Bien, entonces miren. Primero vamos a construir una ecuación que mi amigo allá ya me dijo, mi amigo Rod Halford me dijo, hermano, te tengo la ecuación de la recta, pero la punto pendiente. ¿Sí estamos? La ecuación punto pendiente. ¿Cómo es esa? Entonces miren, básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Algo así como mezclar. Es partir de la ecuación de la pendiente. Entonces dice, la ecuación de la pendiente es esta: y2 menos y1 sobre x2 menos x ¿qué? 1, señores. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Sí, yo, uy, ¿qué pasó? Bien, preguntas, ¿ahí estamos claros? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a conseguir la ecuación, es una tontería, es realmente muy sencillo. Entonces, es muy sencillo, miren. Voy a coger este término que está dividiendo, todo esto es un solo término, entonces lo paso aquí. Multiplicar. Recuerden que siempre pasa a hacer la operación contraria a la que está haciendo. Y si el man está dividiendo, entonces el man pasa a ¿qué? A multiplicar, señores. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, siempre me olvido este asunto. Entonces me queda, sí, hasta ya me enredé. Entonces me queda x2 menos x1 por m igual a y2 menos ¿qué? y1. Esa, ya está, ya, así de sencillo. Eso sí me dejó cansado, bien extremo, ¿no? Miren, esta ecuación se conoce como la ecuación punto pendiente, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación de una recta, ¿sí? Claro, pero miren que depende de qué. Depende, o sea, tiene varios elementos que hay que de alguna forma conocer, de dos puntos y de la pendiente. ¿Sí estamos? La idea es no depender tanto de esos puntos, ¿sí me van a entender? Entonces por eso los tipos a veces se ponen y construyen una recta, una ecuación que es mucho más chévere que la que creo que tú me estás diciendo. Y igual a no sé qué. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí? Que es la típica, la del pueblo, la de toda la vida. Esa es la que tenemos que construir. Esta la podemos usar en varias situaciones y en los ejercicios que pone ese libro, que son deliciosos, de la recta. Mi hermano, esos son una utopía mental, hay que usar bastante la ecuación. Sí, no, esos sí son excitantes, yo los he rayado algunos porque en los cursitos de cálculo los hemos rayado, nos ha ido bien, Entonces miren, la ecuación punto pendiente, partimos la pendiente y la encontramos, esa es la ecuación punto pendiente. ¿Sí estamos? ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a construir la ecuación ¿qué? General, la ecuación que en general le pega a cualquier recta y nos deja bien parados. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Nos deja qué, perdón? Bueno, bien. No creí que había hecho algo como chévere este man. Bien. Entonces, miren. Voy a hacer a continuación una cosa. Voy a pintar unas rectas, ¿sí? En general todas las rectas se extienden como desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta infinito. Uno le puede poner valores y uno siempre puede seguir pintando la recta. Pero en general las rectas siempre pasan por el eje ¿qué? Y, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, esta recta pasa por Y, esta recta pasa por Y, esta recta también pasa por Y. Y ese punto es bien importante, ¿sí? Ese punto
es vital para construir la ecuación general. ¿Sí estamos? Este es el famoso punto de panorama. ¿Punto de qué? Panorama. Punto de corte, ahorita me digo, punto de corte. Entonces este es el punto de corte. Punto de corte. Acá, punto de corte. Punto de corte. Acá, punto de corte. ¿Estamos? Este es el famoso punto de corte. ¿Listo? Entonces tienen que tenerlo claro. Este es el punto de corte. ¿Sí estamos? Bien. ¿Para qué es útil el punto de corte? Para poder construir la ecuación de la circunferencia como tal. ¿Por qué? Porque como toda recta siempre tiene punto de corte y siempre corta el eje Y, ¿sí? Entonces es común para todas poder averiguar ese punto. ¿Sí estamos? Ese es como el truco. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es la coordenada en X del punto de corte? ¿Cuál es la coordenada en X de todo punto de corte? 0. ¿Cuánto? 0. 0. La coordenada en X para todo punto de corte es X igual a ¿qué? 0. A 0. ¿Sí estamos? Y eso es una maravilla. Porque eso nos permite poner un 0 en esta ecuación. ¿Aló? ¿Sí estamos? Entonces podemos empezar a simplificarlo un poco más. ¿Sí está claro? Entonces, siempre el punto de corte tiene coordenada en X 0. Miren, esto es en X 0, esto es en X 0 y esto es en X 0. Ese punto de corte generalmente recibe un nombre, o los tipos le dan un nombre. El punto de corte siempre recibe un nombre y ese es el señor alias B. Alias B. Alias B. ¿Sí estamos? O sea, siempre se bautiza como ¿qué? Como B. Pregunto, ¿está claro eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya definí una cosa que se llama punto de corte y que es común para todas las rectas, que eso ocurra en el eje Y, entonces voy a reemplazar esto que acabo de descifrar acá. ¿Sí estamos? Entonces yo voy a decir, miren, se me dio la gana. Voy a decir que el punto de corte está asociado a la coordenada X2 Y Y2. y Y2. ¿Listo? Entonces hagamos. Entonces me queda lo siguiente. Voy a decir, ¿cuánto vale X para el punto de corte? 0. Menos X1 por la pendiente debe ser igual a Y2. ¿Cuánto es la coordenada en Y del punto de corte? 0. En Y. Aló, en Y. B. B o B. Siempre la llamamos B. Entonces yo digo B menos Y ¿qué? Y1. Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Sí. Listo. Ahora miren, aquí ya vamos a empezar a hacer ese álgebra de Baldor página 1. O sea, aquí para allá ya no importa nada. Solo importa que hayan entendido el concepto del punto de qué? De corte. Si estamos, que tiene coordenada en X0 y que en Y siempre lo vamos a llamar B. ¿Listo? Entonces, ahora voy a tratar de despejar la ecuación como se la vendieron a mi amigo para que vea que la ecuación viene de esta expresión. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me queda menos X1M igual a B menos Y1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bien, ahora por este tipo que está sumando lo voy a pasar al otro lado a ¿qué? A restar. Entonces me queda menos B menos X1M debe ser igual a menos Y1. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora, como tengo menos acá y menos acá, lo puedo cancelar. Disculpen, porque parece ser importante. Todo bien. Listo. Entonces pregunto, ¿hasta aquí está claro? ¿Puedo cancelar el menos? ¿Están de acuerdo? Mi hermano, ¿está de acuerdo? ¿Entiende por qué lo estoy haciendo? ¿No? Entonces dígame, papá. Porque ese es el business que hemos pactado. Ustedes preguntan y yo les respondo. Aquí pueden haber pintas que parezcan muy pilas, pero no tanto. Entonces más bien usted pregunta y dice, yo quiero ser pilo. Entonces así uno pregunta. ¿Sí estamos o no? Sin mente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que puedo cancelar el qué? El menos. ¿Sí? Entonces yo digo, sí, yo puedo voltear la ecuación simplemente. Yo puedo decir, mire, este man está restando y lo paso al otro lado a qué? A sumar. Y estos dos manes que están restando los paso al otro lado a qué? A sumar. Y entonces todo queda positivo. O sea que todo negativo es equivalente a todo qué? Positivo. ¿Lo pillan? ¿Sí? Esa sería la forma más tranquila de hacerlo. O simplemente, cuando uno sabe álgebra en el nivel que ustedes están, se supone que deben saberlo, uno dice menos 1 es factor común.
¿Lo pillan? Entonces yo digo que menos 1 es factor común y me queda una suma dentro y ese menos 1 lo paso a dividir. Y menos dividido entre menos me da ¿qué? Más y ya está. Si estamos cualquiera de las dos formas, pero evidentemente es más fácil darse cuenta de que solo coger este para acá y esto es para acá y todo queda ¿qué? Positivo. ¿Lo pillan? Les presento la ecuación general de la recta que sería esta. Y igual a mx más b. Y igual a mx más b. La puse toda ¿qué? Positiva. Si estamos, ya está, no hay pierde. ¿Esa es la cual? General de la circunferencia, ahí está, la que usamos siempre. Circunferencia. De la recta, perdón. Ecuación general de la recta. General de la recta. ¿Cómo la ven? Eso sí, sí. Yo mejor no digo nada, porque si no me enfermo aquí mismo. Entonces pregunto, ¿está claro hasta ahí? Sí. Bien, entonces miren, esta sería la ecuación general de la recta y con esta ecuación uno puede construir cualquier recta, pero el reto no es hacerla con tablitas, ¿estamos? Porque eso usar tablita no es útil. Tabulando, ¿no? Eso está muy lindo en noveno, pero ya aquí no es lindo, porque la idea es hacer lo que de una. Entonces miren, nos quedó chévere porque nos quedó dependiendo de la pendiente y nos quedó dependiendo del punto de corte. Miren que no depende de ningún valor de y ni nada, porque con este x y con este b yo descifro quién es quién. Y. ¿Sí lo ven? La pendiente es constante, así que no hay pierde, no hay pierde. Entonces vamos a poner un ejemplo y lo vamos aquí a pintar. ¿Sí estamos? Entonces empecemos. Entonces, a ver, pintémoslo a ver cómo nos va. Pues miren, ponemos esta ecuación. Y igual a 2x más 1. Y igual a 2x más 1. ¿Estamos? Entonces nos dicen, pinte esa recta. Pinte esa recta. Les quiero recordar que siempre la pendiente es un fraccionario. Por eso nunca pongo decimales, porque no son útiles ahorita. ¿Y saben qué es un fraccionario? Sí, ¿la ven? Sí. Es un fraccionario. Siempre viene de una división entre dos cosas. Por eso es un fraccionario. Entonces, a mí se me da la gana de ponerle un 1, que ustedes saben que 2 sobre 1 da ¿qué? 2. O sea que aquí no pasa nada. ¿Sí está claro? Listo. Entonces, miren, tan fácil es construir esta recta que lo único que hay que hacer es esto. Pintar el plano cartesiano. Voy a ponerle una escalita, porque la escala es importante como para que se note el efecto. Listo. Entonces miren y no tomen nota ahorita de eso, solo miren lo que voy a hacer a ver si logran entender esa idea que sería bien interesante. Entonces lo primero que voy a hacer para construir esa recta es pararme en el punto de corte. ¿Cuánto vale el punto de corte? 1. ¿En qué eje es eso? En Y, porque el punto de corte siempre está en Y. O sea que me paro aquí. Listo, ya tengo un punto. ¿Cuántos puntos necesito? 2. Solo me falta conseguirme otro. ¿Cómo me lo consigo? Con la pendiente. Entonces la pendiente es una escalera. ¿Les digo su profesor que la pendiente era una escalera? ¿Sí? La pendiente tiene una característica especial. Me dice cuántos escalones tengo que avanzar en Y o en X. Por ejemplo, si avanzo un escalón en X, ¿cuántos escalones avanzo en Y? ¿Sí estamos? Eso me dice la pendiente. Entonces, como yo ya sé que me está diciendo avance 2, ¿en qué? En Y. Porque la pendiente es arriba Y y abajo X. ¿Quién dijo eso? Esta ecuación. ¿Se lo pillan? Entonces, arriba me está diciendo cuántos pasos tengo que avanzar en Y. Entonces yo avanzo 2. Y luego me dice mi hermano, ahora avance cuántos en X. 1. Listo, mi hermano. Tengo otro punto. ¿Ahora qué hago? Trazo la recta. La recta es esta. Se acabó. Está resuelto. El 1 ¿cuál 1 Y? El punto de corte es el elemento que está solo, que no tiene X. Listo, ya está. ¿Sí estamos? ¿Fácil? ¿No? Mucho que pensar.
Pero ¿para qué lo despejas? No entiendo. Es que aquí, no, en esta ecuación no hay incógnitas. O sea, aquí no hay incógnitas, solo me están diciendo pinte esa recta. Entonces cuando uno le dice pinte esa recta, uno puede hacer dos cosas. O hace esto, o hace una tabla. Y entonces dice, empecemos, tanto. Ejercicio, tabulen esa gráfica y prueben que era lo que yo dije. ¿Listo? Con dos valores a la izquierda, dos valores a la derecha, desde menos 2 hasta 2. Obviamente hay que pasar por 0. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. ¿Menos 2 hasta 2? Sí, rápido, así, menos 2 hasta 2 y ya, y nos tiene que dar la misma recta que le dio al man. ¿Sí estamos? Listo, a ver, entonces ¿cómo salió esa vuelta? Mira, la recta es algo bien interesante, pero es más interesante cuando el profesor dice, vamos a hacer ejercicios que combinen la ecuación de la circunferencia con la ecuación de la recta. ¿Sí o no? Y el profesor. Sí, porque entonces son muy pilos y dicen, yo ya sé, ya sabía circunferencia, pero ya no me acuerdo. Era como así. Entonces venga, metámosle recta a la circunferencia para que todo sea más divertido. Y todo es tiempo. El tabular desde menos 2 hasta 2. O sea, hacer la tablita desde x menos 2 hasta 2. O sea, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Como hacían en el noveno. Ponían un x y luego le metían los y. ¿Listo? Tienen los virus. Tienen los virus. Ahí dice. ¿Ya estuvo? ¿No? ¿Cómo así?